Viene para conversar con nosotros de un evento que se va a desarrollar hoy, tengo entendido, de 7 a 9 de la noche en el auditorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y se llama Canales de Lima, 2000 años regando vida. Efectivamente, las culturas prehispánicas desarrollaron una ingeniería hidráulica muy interesante, prácticamente en todo el territorio de lo que era el antiguo estado inca y antes que ellos también, y entonces hay una serie de evidencias muy interesantes, y efectivamente Lima se asienta pues sobre un valle que estaba muy bien regado, además, ¿no es cierto? Además hay un montón de evidencias de que Pizarro efectivamente toma ese sitio de Taurichusco porque él era una especie de juez de aguas, una cosa así, ¿no es cierto? Y con el agua podía mantener en jaque a los curas, incluso, que tenían sus propios modelos y sus propios intereses. ¿Cómo está? Gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por la invitación. Y es verdad, como tú dices, cada vez por suerte se sabe un poco más del origen de la ciudad de Lima. Estamos saliendo de ese mito que era un poco gracioso, ¿no? Que decía que si Pizarro hubiera llegado en el invierno hubiera pasado de largo, pero no. O sea, hubiera llegado en la época del año que hubiera llegado, Lima estaba destinada a ser la capital por varias razones, y la principal es justamente por el sistema de irrigación que existía entonces y que no solo existe hoy, sino que nos sigue sirviendo hoy, cada día, sobre todo en el caso de los canales Surco y Guatica. Cada día riegan más de 650 parques de Lima en 16 distritos de la capital. A mí cada vez que menciono eso me emociona que un trabajo hecho por los antiguos limeños que lo empezaron hace 2000 años nos sigue sirviendo hoy cada día. Es impresionante. Pero además, ahora que mencionas la palabra Guatica, pues lo que uno le viene como referencia a Guatica siempre es esta zona, la zona roja de Lima en ciertos años, o incluso hay quienes hablan del río Guatica y no sabía yo que era un canal en realidad. ¿Es un canal o es un río? Sí, y el mismo Surco. Incluso hoy mucha gente lo sigue llamando Surco porque las dimensiones originales que tenían el Surco y el Guatica, que eran canales madre, según la clasificación que hicieron en su época, eran en algunos tramos hasta 6 metros de ancho. Por eso los empezaron a llamar ríos. Pero nada, es todo obra de la innovación prehispánica que se produjo aquí y que, según el arquitecto Juan Gunter, que a mí siempre me gusta citar porque fue uno de los grandes conocedores de Lima, aquí se produjo una de las mayores transformaciones de la naturaleza en el continente, porque esto que es un desierto terminó convertido por obra de la acción humana en valles. Correcto, yo recuerdo haber leído alguna vez a un cronista, no recuerdo el nombre porque ese fue hace muchos años, donde decía pues que una de las cosas que les maravillaban a los españoles cuando llegaron acá era que todo era verde, ¿no es cierto? Estando en medio de un desierto, ¿no? Así es. Cuando llegan a Pachacámac ven 3 elementos que constituyen el paisaje de la costa peruana: el océano, el desierto y los valles. Lo que no sabían era que los valles eran artificiales. Realmente. Esos valles, todo eso verde, hasta el día de hoy, todo lo verde que hay es artificial, porque tenemos que tener en cuenta que Lima es la segunda ciudad más grande del planeta construida sobre el desierto, después del Cairo. Aquí no llueve. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos verde? Si estamos en un desierto y no llueve, ¿de dónde tenemos parques? ¿De dónde tenemos bermas centrales? Todo eso es trabajo del hombre y la mujer prehispánicos que transformaron el desierto. Fantástico. ¿De dónde sale el Guatica entonces? ¿De brazo de qué río es? ¿O de dónde Todos los canales madre, que originalmente eran 4, el de Maranga, el Guatica, Surco y Ate, que después se subdividían mucho más en acequias, todas cogen el agua del Rímac. Estas 4, ¿no? Ahora, en todo Lima, que tienes las cuencas del Chillón, el Rímac y el Lurín, hay otras comisiones de regantes que toman agua del río Chillón y del Lurín, pero en la zona del Valle del Rímac es justamente del río. Ahora, ¿el Guatica sigue transcurriendo entonces bajo las edificaciones limeñas? Así es, el Guatica sigue corriendo debajo de la ciudad de Lima. No es la misma ruta original, porque cuando construyeron la vía expresa tuvieron que modificar la ruta y, bueno, en realidad hay un sector por el Estadio Nacional donde la ruta de la vía expresa sube un poco. Eso se hizo justamente para permitir que el canal siga pasando por debajo. Pero sigue desembocando en Marbella, por ejemplo, ¿no? El Guatica desemboca en Marbella, y el Surco, que son casi 30 kilómetros de recorrido,
empieza en Ate y termina en La Chira. Entonces, entre los dos canales son responsables de más del 80% de todas las áreas verdes de 16 distritos de Lima, donde viven 3 millones de limeños. O sea, es un dato bien impresionante. Y si tú piensas, si en tu imagen piensas en una parte de Lima donde no hay nada verde, puede ser de repente Los Olivos o San Martín, es porque los canales o no hay canales o ya no funcionan. Entonces, ¿por qué? Porque somos un desierto. O sea, todas esas zonas de Lima que no tienen nada verde, es como debería ser todo Lima de alguna manera, de no haber existido esta intervención de los antiguos limeños que nos dejaron esta maravillosa obra de ingeniería. Y qué pena además que no se haya continuado, ¿no? Porque lo que correspondía era, en lugar de destruirlos, pues no solo mantenerlos, sino ampliar más, ¿no es cierto? Bueno, existen, ahora por suerte, es otro de los misterios de los que nunca sabemos los limeños. Existen las comisiones de regantes. Las comisiones de regantes en realidad son una institución prehispánica. Eso quizás es lo único que hemos heredado a nivel de institución que sigue funcionando, porque tienen que organizarse. Imagínate 16 distritos, pero encima tienes el Club de Golf de San Isidro, el Olivar de San Isidro, el Pentagonito, el Jockey Club, el Lawn Tennis. Todos son usuarios del canal, de los canales Surco y Guatica. Todos, como se hacía en la época de Taulichusco y antes de Taulichusco, todos tienen que reunirse en una comisión y decidir: yo necesito tanta agua para tantas hectáreas, tales días y tales dimensiones. Si no te pones de acuerdo, claro, no funciona, porque el agua es escasa para empezar. Entonces, esa es una de las grandes lecciones de esta ingeniería prehispánica, que es justamente un manejo sostenible del territorio. Algo que Lima en otros aspectos ha perdido, sigue funcionando en lo que tiene que ver con el uso de los canales de irrigación. Muy bien, entonces, por supuesto la idea es fantástica. Ahora, ¿en qué consiste el proyecto que estás impulsando? Ahora, claro, entonces junto con la Comisión de Regantes del Canal Surco y Guatica, hemos lanzado esta campaña que se llama Canales de Lima, 2000 años regando vida, que el propósito inmediato es que el Ministerio de Cultura los declare Patrimonio Cultural de la Nación. Es como un reconocimiento, no sé si es tardío, pero un reconocimiento oficial a este gran trabajo, esta innovación prehispánica que no solo nos sigue sirviendo hoy, sino que el futuro medioambiental de Lima depende de estos canales de irrigación. Tenemos que ser conscientes que estamos en el desierto y aquí no llueve. Una buena gestión de esos canales va a permitir que Lima siga siendo verde y posiblemente se puedan expandir si se reabren los canales que fueron clausurados. Entonces, el objetivo inmediato es buscar esta declaratoria, pero como parte de esta declaratoria, en realidad lo que queremos es que los limeños conozcan este tema, que se sientan involucrados, emocionados, estimulados con que todo lo verde que tenemos se lo debemos a este trabajo de 2000 años que se realizó aquí, y tomar conciencia de nuestro territorio, establecer vínculos con nuestro territorio. Y entonces, como parte de eso, estamos haciendo una campaña de socialización. La Universidad Ruiz de Montoya, por ejemplo, se ha plegado a nuestra campaña, ha encontrado que tiene los valores que se justifican para un apoyo académico de esa naturaleza, y hoy a las 7 de la tarde vamos junto con el presidente de la Comisión de Regantes, el doctor Luis Molina, vamos a hacer una presentación de qué es la campaña en el auditorio Santuc de la universidad, que queda en Paseo de los Andes 970 en Pueblo Libre. Ahí en realidad lo que vamos a explicar es en qué consiste este sistema de canales, por qué son importantes, por qué nos hemos metido en esta campaña y qué se va a conseguir o qué se puede conseguir con revalorizar a los canales de irrigación de Lima. Ahora, lo fantástico es que efectivamente, a pesar de los años que han pasado, se mantengan incólumes, ¿no? O sea, estén todavía vigentes, que no se haya, digamos, a partir de los terremotos y todas las catástrofes que han pasado en la ciudad, no se hayan interrumpido, no se hayan tapado, ¿no? Ahí hay un dato interesante, y es un tema de rigor, si tú quieres, rigor académico. Lo que se ha mantenido es el trazo original. Okay. Cada cultura
en los últimos 2000 años, incluyendo el virreinato, la república y hoy, cada cultura ha ido modificando, ampliando, extendiendo el sistema de regadío. Entonces, son muy pocos los sectores que se mantienen, que uno considera originales, porque obviamente al ser un sistema vivo, eso ha necesitado ser en algunos casos canalizado, techado, ¿no? En otros casos desviado, pero según un estudio del Instituto Ribagüero, que vienen investigando el tema de los canales desde hace algunos años, la conclusión que han llegado ellos es que el 80% del trazo original de los canales se mantiene. Entonces, si uno va al canal Surco por el Pentagonito, donde hay un sector al aire libre, ese posiblemente sea un vestigio auténtico del canal. Pero no sucede así con todos los canales, porque por su misma naturaleza han tenido que ser en algunos casos encauzados o techados, ¿no? Pero digamos que la ruta y la manera como se realiza el regadío de todos los parques sigue siendo esa herencia de origen prehispánico. Bueno, fantástico. Están ustedes invitados esta noche a las 7, de 7 a 9 de la noche, en el auditorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el padre Vicente Santuc. Paso a los Andes 970 por libre, es con ingreso libre. Están ustedes invitados a la presentación de este proyecto que tiene a su cargo Luis Molina y Javier Lizarzaburu. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a contar.